Sí. Ok. Bien, hermanos. Déjenme comenzar con esto. Déjenme comenzar. Hacer un estudio y empezar a predicar del libro de Génesis ha sido un reto para un servidor. Porque hay muchas cosas que se pueden decir, ¿verdad? Y he estado estudiando el capítulo 1 y hay tanto y tanto y tanto que se puede decir. Entonces, lo que voy a tratar de hacer, hermanos, es, no quiero hacerme histórico y que nos agarre aquí la venida del Señor en el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Quiero avanzar, ¿verdad? A una velocidad buena, ¿verdad? Y especialmente, lo que voy a hacer en la predicación es, primero, mi primera responsabilidad como pastor y predicador es mostrar la verdad del texto, ayudarle a entender el texto, y donde tengamos que argumentar y explicar un poquito más, lo vamos a hacer. Pero ya cosas más especulativas y cosas más técnicas y cosas más científicas, no las vamos a hacer en el sermón. Vamos a proveer otro tiempo, ya sea por los domingos por la tarde, o ya sea otros tiempos de discipulado para discutir, ¿verdad? Por si quedara muy interesado en alguna pregunta de Génesis, pues la vamos a hacer en otra oportunidad. Y hermanos, creo, mi deseo, hermanos, déjenme comenzar con esto como introducción. Mi deseo al comenzar el libro de Génesis, la verdad me gustaría ir por todo el Pentateuco, pero yo sé que no es tan fácil, ¿verdad? Y mi deseo, hermanos, es que como cristianos podemos tener una cosmovisión bíblica. ¿A qué le llamamos una cosmovisión bíblica? La ilustración es esta, hermanos, son como los lentes. Y por cierto, ¿verdad? No usé mis lentes hoy, pero veo bien todavía. Todos, hermanos, tenemos unos lentes con los que miramos la vida, ¿verdad? Usted al escuchar las noticias cada día, al ver la televisión, al interactuar con las personas, al escuchar cosas, usted tiene una cosmovisión, ¿verdad? Cada uno de nosotros reaccionamos a cierta información de una manera, porque todos tenemos y percibimos el mundo de una manera. Por ejemplo, en esta semana yo venía a trabajar al instituto y escuché, hermanos, que unas activistas, ¿verdad?, echaron salsa de tomate en una pintura de Van Gogh, ¿verdad? En una pintura de Van Gogh, ¿verdad? Una pintura valuada en chorrocientos pesos. Gracias a Dios no le pasó nada a la pintura. Y las activistas se echaron, ¿verdad? Y luego empezaron a rayar. Y lo que hicieron los activistas es que hicieron eso para reclamar algo sobre el asunto del cambio climático. Creo que los asuntos fósiles, ¿verdad? Dejar de que se produjera gasolina y todo derivado de asuntos fósiles. Y me hizo pensar mucho, hermanos, que todo este asunto del activismo natural está siendo muy fuerte en nuestro país y en nuestro mundo. Y hermanos, creo que tenemos que tener nosotros como cristianos una cosmovisión bíblica de cómo percibir esas cosas. Cuando usted escucha ese tipo de noticias, ¿qué debe pensar según Dios? No tanto qué pensar nosotros, ¿verdad? Sino qué pensar según Dios. O por ejemplo, hermanos, cuando no sé si también vieron en las noticias, no me acuerdo que un perro, ¿verdad?, mordió y lastimó a un ladrón, ¿verdad? Y querían sacrificar al perro, ¿verdad? Y la sociedad, la protección de animales, ¿cómo es vistas por los perros, por los gatos, por todo tipo de animales? Y hermanos, yo creo que la Biblia condena la crueldad humana sobre los animales. Yo creo que la Biblia condena la crueldad humana sobre los animales, pero no creo, según la Biblia, que los animales tengan más valor que las personas. Y necesitamos una cosmovisión bíblica. Hermanos, con todo y que la naturaleza, tampoco de nuevo, yo condeno el mal uso que hacemos de la naturaleza, ¿verdad? Y el daño que hacemos a la naturaleza, hermanos. Tirar basura está mal. Tirar basura está mal, ¿verdad? Y eso no lo debemos hacer. Pero no debemos cuidar la naturaleza a tal modo, ¿verdad?, que pongamos la naturaleza más arriba de las cosas. Porque Dios dio la naturaleza para nuestro beneficio. No nosotros somos creados para la naturaleza, no fuimos creados para preservar la naturaleza, fuimos creados para gobernar sobre la naturaleza. Y necesitamos tener una cosmovisión bíblica. Hermanos, necesitamos una cosmovisión bíblica
porque constantemente vamos a seguir escuchando de guerras y rumores de guerras. Vamos a seguir escuchando cosas que están pasando. Que Ucrania, por ejemplo, las últimas noticias, no, que Rusia ya empezó y hubo ensayos militares y cosas así. Y son cosas que uno debe tener los lentes bíblicos para saber cómo interpretar. Y hermanos, la Biblia es una historia. Dios ya nos dijo cómo comenzó la historia y Dios ya nos dijo cómo va a terminar la historia. Y nosotros estamos en el inter de la historia. Todavía hay cosas que nosotros vamos a presenciar y todavía hay cosas que nosotros vamos a disfrutar porque todavía la historia no se ha terminado. Hermanos, la Biblia es una historia, la Biblia está conectada, la Biblia progresa en un solo mensaje. Hermanos, la Biblia es la historia de Dios, tiene que ver con Dios, tiene que ver con su gloria, tiene que ver, hermanos, con la redención, tiene que ver con, ¿verdad? Cristo restaurando su creación caída, ¿verdad? Por medio de Él, el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros. Entonces, esos son los lentes que necesitamos tener. Entonces, ¿y cómo empezar a tener esos lentes? Pues estudiando, ¿verdad? Estudiando los pasajes y conectando la Biblia. Voy a usar el libro de Génesis para ir, hermanos, proveyendo de nuevo una explicación, pero también una conexión de la Biblia, que toda la Biblia es una historia, hermanos. Toda la Biblia es una historia, toda la Biblia es una historia conectada, toda la Biblia es una historia progresiva, enseñando y enfatizando cosas importantes. Y eso es donde debemos tener nuestro corazón. Nosotros, hermanos, todo pensamiento debe ser gobernado por la verdad de la Biblia. Todo pensamiento, toda actitud, toda creencia debe ser gobernada por las palabras de Dios. No por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos, no por nuestra conveniencia, ¿verdad? Porque la Biblia, ¿verdad? A veces se agarra conveniencia y se interpreta conveniencia. No, tenemos que someternos ante la bendita palabra de Dios y adquirir los lentes que la Biblia quiere proveer. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que voy a intentar hacer y agradecería sus oraciones. Y vamos a comenzar esta mañana con Génesis capítulo 1. Oramos. Señor, ayúdame por favor en esta mañana. Quiero comenzar, Señor, con el capítulo 1 de Génesis para proveer a mis hermanos y junto con ellos tener una cosmovisión bíblica, Señor. Señor, que podamos aceptar tu verdad como la verdad. No las opiniones, no las teorías, no los pensamientos de las personas, sino tu verdad, tu bendita verdad. Te pido que me permitas exaltar al Señor Jesucristo en cada predicación. Te pido, Señor, que me ayudes siempre a llevar a los hermanos al texto de las Escrituras, no a mis reflexiones y opiniones, sino a la verdad de las Escrituras. Y ayúdame a ser cuidadoso en las aplicaciones, ayúdame a ser cuidadoso en las ilustraciones, y ayúdame también a ser, Señor, suficientemente buen orador, y ayúdame a poder presentar siempre un mensaje que pueda ser relevante para nuestras vidas, Señor, por favor. Te ruego, dame gracia, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos con Génesis capítulo 1. Dos cosas que quiero ver hoy. La primera cosa que quiero ver hoy en Génesis capítulo 1 es ¿quién es Dios? Y la segunda cosa que quiero ver hoy en Génesis 1 es ¿qué está haciendo este Dios? ¿Qué está haciendo este Dios? El primer versículo de Génesis comienza diciendo esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este primer versículo aparece el nombre de Dios Elohim. El nombre de Dios que aparece en el primer versículo de Génesis es Elohim. Hermanos, en todo el capítulo 1 va a aparecer este nombre 32 veces. 32 veces va a aparecer en el capítulo 1 de Génesis el nombre Elohim, ¿verdad? Hay una diferencia, si usted las cuenta, usted va a ver que Reina Valera tiene 31. Hermano Josué, ¿dónde está el 32? Bueno, en el versículo 28 debe aparecer 2 veces, pero nada más en nuestras Biblias aparece una sola vez. Este nombre Elohim, hermanos, que aparece en el versículo 1, este sustantivo, hablando gramaticalmente, aparece en el Antiguo Testamento casi 2,600 veces, casi, ¿verdad? Y se usa, ahora quiero explicar esto, este nombre que se utiliza para Dios, este sustantivo que se utiliza para Dios,
se utiliza para hablar del Dios verdadero, pero también este mismo sustantivo Elohim se utiliza para hablar de dioses paganos. Hermanos, gramaticalmente el nombre Elohim es la palabra el en plural. Por ejemplo, en hebreo tenemos un sustantivo, por ejemplo, un sustantivo para caballo. El sustantivo para caballo en hebreo es sus. Si quiero decir caballos en plural es susim, ¿verdad? Y se añade nada más un prefijo al final. El nombre para Dios, el nombre o el sustantivo para Dios es él. Y cuando quiero hacerlo plural es Elohim. Y eso puede significar dioses, o en este contexto, y ahorita le voy a explicar bien, también se utiliza para hablar del Dios verdadero. Ahora, el reto, ¿verdad? Gracias a Dios porque los hermanos que editaron la Biblia, ¿verdad? Nos ayudaron con interpretar cuándo se refiere al Dios verdadero y cuándo se refiere a dioses falsos. Porque imagínense, nosotros viendo Elohim, ¿verdad? Para dioses falsos uno diría, ah, caray, a ver, ¿es Dios o dioses? Y es un reto para nosotros. Pero hermanos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo vamos a poder distinguir este nombre Elohim cuando se hable del Dios verdadero y cuando se hable de dioses falsos? Bueno, en el principio de nuevo, en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora, si usted nota, el verbo de ese versículo está en singular o plural. Está en singular. Cuando se usa del Dios verdadero, la mayoría de veces, Elohim, cuando se habla del Dios verdadero, va a usar un verbo en singular, no va a usar un verbo en plural. Entonces, el versículo 1 de Génesis puede leerse así. Literalmente, el versículo de Génesis 1 sería, en el principio, dioses creó. Pero no se está refiriendo a que hay muchos dioses, sino que se está usando, ¿verdad?, el nombre Elohim para hablar del Dios verdadero. Hermanos, en el hebreo, en español nosotros tenemos formas de hacer, en español tenemos formas de hacer énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando queremos decir que algo está bueno, usamos, ¿verdad? Muy bueno, buenísimo, ¿verdad? Eso es un superlativo. En hebreo, hermanos, en hebreo, los superlativos, no había manera como nosotros en español de nada más añadirle una terminación y ya, ¿verdad? Bueno, buenísimo. Bueno, lo que hacían en hebreo es que a veces para mostrar un énfasis, hacían las palabras en plural. Por ejemplo, en Salmo capítulo 1, versículo 1, ¿cómo empieza? Bienaventurado. Ahora, Reina Valera traduce bienaventurado, pero la palabra está en plural. Bienaventurados. Y luego dice, bienaventurados el varón. En hebreo, Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurados el varón. A ver, ¿por qué dices bienaventurados y estás usando para referirte a uno? Bueno, porque esa era la forma, hermanos, de mostrar énfasis. El nombre de Dios Elohim, gramaticalmente se le describe como un plural de majestad. Lo que está tratando de hacer Moisés al escribir en hebreo el nombre de Dios, está tratando de decir, este es Dios. Este es Dios. Y en lugar, ¿verdad? Y como el hebreo no tenía una manera de énfasis, o como nosotros más fácil, lo pusieron en plural. Y ese es el nombre que va a utilizarse en todo Génesis capítulo 1. 32 veces aparece el nombre Elohim. Ahora, ¿cómo entonces Moisés hizo para diferenciar del Dios verdadero de los dioses falsos, cuando a las personas que escribió Moisés eran los judíos que estaban saliendo de Egipto? A ver, Moisés, ¿cómo? O sea, ¿cómo estás diciendo que Elohim creó
y Elohim es un Dios y no son muchos dioses como los egipcios tienen. Venimos de una cultura egipcia, tú nos estás escribiendo a nosotros, pero ¿cómo sabemos diferenciar que hay un Dios y que no son muchos dioses? ¿Okay? Porque el verbo está en singular y por otra cosa. Capítulo 2, versículo 4, vaya a sus Biblias. Génesis capítulo 2, versículo 4. Mire, dice, estos son ¿qué? Los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que ¿qué? Ahora está añadiendo en el versículo 2:4 está añadiendo otra cosa. No nada más es Elohim, es Yahweh, Elohim, el que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Aquí Moisés, ¿verdad? Lo que pudiera dejarnos en incógnito. ¿Quién creó todas las cosas del capítulo 1? Elohim. Y los judíos que le pudieron preguntar a Moisés, a ver, ¿y quién es ese Elohim? Ese Elohim es Yahweh. Ese Elohim es Jehová. Es el Elohim que es Jehová que nos ha rescatado de Egipto. Es el Jehová que hemos visto en el monte Sinaí. Es el Jehová que ha hecho un pacto con nosotros. Es el Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el Dios creador. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim es el Dios creador. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es el Dios del capítulo 1? Es Jehová Elohim. Pero en el capítulo 1, nada más se utiliza Elohim. Nada más se utiliza Elohim. Hermano Juan, estamos en predicación. Cuando sea chance, le voy a dar chance. Pero ahorita vamos a mantenernos. ¿Ok? Ahora, hermanos, la presentación de Dios aquí en el capítulo 1, a lo mejor no es como quisiéramos. Sin embargo, es muy puntual, ya que Dios no tiene historia detrás ni delante. El Dios del capítulo 1 existe fuera de los límites del tiempo y el espacio. El versículo 1 dice, en el principio. Todas las culturas de la antigüedad y especialmente de la que estaban saliendo los judíos, ¿verdad? Y las culturas que hoy vemos en las películas y las series de Netflix y de Amazon, cuando hablan de los dioses antiguos, ellos siempre tienen un origen. Siempre hay alguien o algo que les dio vida y poder. Nuestro Dios en Génesis 1 no procede de nadie ni de nada. Los dioses griegos tienen orígenes, ¿verdad? No sé si usted, mire, últimamente me ha estado llamando mucho la atención el Señor de los Anillos, ¿verdad? Por una serie del Amazon. Y el Señor de los Anillos, cuando habla de los dioses, ¿verdad? Habla que no, y estos crearon esto, y estos crearon esto, pero siempre tiene predecesores. En Génesis capítulo 1, el Dios creador no tiene predecesores. Él existe. Él estaba ahí. Él estaba ahí. A lo mejor nosotros tenemos mucha curiosidad de saber, sí, pero ¿qué existía antes de eso? Él. Sí, pero antes de eso. Él. No, sí, pero antes. Porque Él es el que comenzó el tiempo y el espacio. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra cosa interesante del nombre de Dios, hermanos, que nos debe ayudar a pensar es que esa frase que escuchamos, todos los caminos llevan a Dios. O a lo mejor usted ha escuchado, Dios es el mismo en todo el mundo, solo que le llaman con diferentes nombres. A lo mejor aquí es Dios, a lo mejor es Jesús, a lo mejor es Buda, a lo mejor es Alá, pero es el mismo Dios. No, Señor. No, Señor. La realidad es que esos dos pensamientos son mentiras. Solamente existe un solo Dios y no hay nadie como Él. El Dios verdadero en el Antiguo Testamento se llama Yahweh. La encarnación de Yahweh es Jesús el Salvador. Y no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres, en el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos. No, no es un Dios con diferentes nombres. Solamente existe un Dios verdadero. Y Él ya nos dijo su nombre. Y todo lo demás fuera de eso no es Dios. Nos dirían entonces, qué presuntuosos son ustedes los cristianos. No es que somos presuntuosos, es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Todos los demás dioses vienen de la imaginación de los hombres, según vimos Romanos capítulo 1. Todo lo demás que le podamos llamar Dios, todo lo demás que podemos nosotros describir, viene de la imaginación de los hombres. Hermanos, es muy interesante esto. San Agustín, yo creo que ha escuchado de San Agustín. En sus confesiones, él hace una observación muy interesante. Homero, uno de los griegos, ¿verdad? Como vimos en la escuela dominical, que nos dio la Ilíada y la Odisea y los mitos de los dioses griegos, le dice, San Agustín hace una crítica dura a Homero y le dice, ay, Homero, yo quisiera ser más parecido a los dioses. Pero tú, Homero, haces a los dioses más parecidos a los hombres. Haces que los dioses tengan deseos pecaminosos. Haces que los dioses hagan actividades pecaminosas. ¿Por qué haces eso, Homero? Homero hace a los dioses más humanos para que los humanos piensen que se parecen más a los dioses. Entonces los deseos pecaminosos de los seres humanos no son deseos malos, son deseos celestiales, porque los dioses los tienen. ¿Por qué podemos generar ídolos a nuestra conveniencia? Pues es que yo quiero que un ídolo sea más como yo, o quiero que un ídolo. ¿Por qué hoy se adora a la muerte? Porque la muerte sí hace favores negativos. Tú no le puedes pedir a un santo, hazle daño a Valeria. Pero sí le puedes pedir a la muerte que les haga daño a las personas. Y la gente va a inventar, y el ser humano va a inventar a los ídolos. No así, hermanos, con el Dios verdadero. No así con el Dios verdadero. Quien está creando el cielo y la tierra es Elohim. Quien está creando el cielo y la tierra es Yahweh Elohim. Jehová Dios. El Dios de los judíos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. No existe otro Dios. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Ahora sí, agarre su hojita, por favor. Agarre su hojita. Les di esta hojita, hermanos, porque en esta hojita vamos a ver, hermanos, los énfasis textuales que está haciendo Moisés al escribir el relato de parte de Dios. Los versículos 1 y 2, no los apunté aquí, hermanos, versículos 1 y 2, pero los versículos 1 y 2 son la introducción a la creación. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La frase en el principio es la palabra hebrea Bereshit, que describe los inicios del tiempo y el espacio. La palabra creó, hermanos, que se utiliza ahí es la palabra hebrea bara. Esa palabra solamente se utiliza para Dios, no se utiliza para los seres humanos. La palabra bara solamente se utiliza para Dios. Y dice el versículo 2, hermanos, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay personas que creen que la frase desordenada y vacía se refería a una existencia previa. Algunos piensan, hermanos, que hubo una guerra cósmica, ¿verdad? De una tierra existente, ¿verdad? Que hubo una guerra cósmica donde Satanás, ¿verdad? Tuvo origen en la tierra y que Dios lo castigó y Dios juzgó a la tierra y esa guerra cósmica, y de que esa guerra cósmica entonces la tierra quedó desordenada y vacía. Y entonces lo que Dios hizo después de esa guerra cósmica es no crear, sino recrear. Pero no es así.
Las palabras desordenada y vacía simplemente quieren decir que la tierra no tenía forma y vacía da la idea de no había ningún ser o cosa viviente en ella. Desordenada y vacía, no tenía forma. Lo que la Biblia sí nos dice es que existía agua, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿qué? De las aguas. Probablemente, de nuevo, nos está, el libro nos está introduciendo a Dios y la creación, y estos primeros 2 versículos están siendo la pura introducción. Y ahora entonces, quiero que mire las diferencias. Hay 3 cosas que aparecen en todos los días de la creación, y hay cosas que no aparecen en todos los días de la creación. Por ejemplo, cada día de la creación empieza con Dios hablando. Mira ahí, día 1, versículo 3, y dijo Dios. Día 2, versículo 6, luego dijo Dios. Día 3, versículo 9, dijo también Dios. Día 4, versículo 14, dijo luego Dios. Vaya atrás en su hojita. Día 5, versículo 20, dijo Dios. Día 6, versículo 24. Luego dijo Dios. Cada día de la creación comienza con Dios, ¿qué? Hablando. Cada día de la creación comienza con Dios hablando. Quiero que guarde esto en su mente. El Dios creador habla. El Dios creador habla. Y ahorita vamos a eso, hermana Pati. Gracias. Gracias. Cada día termina con la frase, y fue la mañana, y fue la tarde, y la mañana. Mire versículo 5. Y fue la tarde, y la mañana, un día. Y versículo 8. Y fue la tarde y la mañana, el día 6. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana, el día 3. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. Y así, cada día termina con ¿qué? Con esa frase. Cada día. Cada día que Dios habla, tercera cosa que aparece en todos los días, cada día que Dios nos habla para que exista algo, lo que Dios pide, lo que Dios manda, lo que Dios ordena, existe. Dios está creando con su palabra y las cosas están existiendo por su palabra. Y la frase, hay una frase que se repite, y fue así en cada día. Por ejemplo, dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue la luz. Día 2, versículo 7 al final, y fue así. Día 3, versículo 9 al final, y fue así. Día 4, versículo 14 al final, y fue así. Perdón, es versículo 15. Día 5, hermanos, día 5. Día 5. Me lo comí, me comí el fue así del día 5. Del día 6, hermanos, perdónenme. Es que por ahorrar espacio me comí el versículo, digo, día 6, versículo 24. Al final dice, y fue así. Cada uno de los días, Dios está hablando. Cada uno de los días está terminando con la frase. Cada uno de los días, lo que Dios habla que existe, existe. Después de eso, vamos a ver detalles muy interesantes de lo que Dios hace. Y por eso quiero esta hojita, hermanos, para que pueda ver aquí más rapidito qué Dios hace. Bueno, una de las primeras cosas, como acabo de mencionar, la palabra crear aparece en el versículo 1, pero no aparece en todos los días. Aparece solamente en el día 5 y en el día 6. Mire ahí, por favor. Miren las palabras que utiliza Reina Valera. Día 5, versículo 21. Y creó Dios. ¿Lo mira ahí en su hojita? Día 5, versículo 21. Y creó Dios. Día 6, versículo 27. Creó
Dios. Ahora, solamente el versículo 1, solamente estos días se utiliza la palabra creó. Los otros días se utiliza otra palabra diferente. Por ejemplo, en el día 2, versículo 7, mire qué palabra se utiliza. Hizo Dios. Miren el día 4, versículo 16. Hizo Dios. Día 6, versículo 25. E hizo Dios. Ok. Note aquí. La palabra creó se utiliza muy específicamente. Y la palabra hizo también se utiliza muy específicamente. La palabra crear enfatiza un acto divino creador que solamente Dios puede hacer. Y aquí solamente se utiliza esa palabra en el día 5 y en el día 6. ¿Para hablar de qué? De los seres vivientes. Las aves, los animales del cielo, los animales del agua, los animales y, note aquí, y los seres humanos. La otra palabra que se utiliza, e hizo Dios, hermanos, ¿qué está haciendo Dios? Dios hizo los cielos, la atmósfera, Dios hizo el sol, la luna, las estrellas. Y Dios está haciendo los animales terrestres. Dios está haciendo los animales terrestres. De nuevo, algo que está enfatizando el texto. Casi todos los días, a excepción del día 2, aparece, hermanos, la frase y vio Dios. Mire, día 1, por favor. Día 1, versículo 4. Y vio Dios. Día 3, versículo 10 o abajito. Y vio Dios. Día 4, versículo 18. Y vio Dios. Pero no, creo que es 18, 17. Día 5, hermanos, día 5. Y vio Dios. Y luego día 6, versículo 31. Y vio Dios. 7 veces en Génesis capítulo 1 aparece vio Dios. Todos los días, casi todos los días, a excepción del día 2. Ahora, cada vez esa palabra vio Dios va unida con otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Esa palabra bueno, hermanos, uno no utiliza la palabra bueno para describir con los ojos. Uno utiliza la palabra bueno para hacer un juicio, ¿no? Esta comida está buena. Usted no está hablando para describir la comida. Usted cuando está emitiendo, Dios, esta comida se ve buena. Ya les desperté el hambre, ¿verdad? Sí, cierto, yo tenía hambre, no me acordaba de eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, esta palabra, bueno, en los días de nuevo, esta palabra que está, es esto que Dios está haciendo, nos habla de que Dios está viendo y evaluando y haciendo un juicio. Hermanos, la palabra bueno, no nada más, a veces nosotros cuando vemos la palabra bueno, nada más nos referimos a algo que es moralmente correcto, ¿verdad? Pensamos que cuando algo es bueno, es contrario de malo, y lo malo es incorrecto, o lo malo es sucio, y lo bueno tiene que ser correcto, y lo bueno tiene que ser limpio, y es correcto. Pero también esta palabra bueno da la idea de que algo es perfecto o que cumple su propósito. Varias veces en el Antiguo Testamento la palabra tov, hebrea, que se utiliza aquí, habla para ver que algo cumple su propósito. Entonces, note, a excepción del día 2, Dios ve lo que crea, Dios evalúa lo que crea. ¿Y qué dice Dios? Es bueno. No nada más moralmente bueno, sino es que cumple su propósito. Ahora, ¿por qué yo sé que esta palabra también habla de que cumple su propósito? Porque vaya al capítulo 2, vaya a sus Biblias tantito a capítulo 2. Aquí aparece en capítulo 2, versículo 18, la primera vez que Dios ve
y dice que algo no es bueno. Dice que dice versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré ayuda idónea? De nuevo, no utiliza bueno en el sentido moral de, ay, es malo, sino que ¿qué? No cumple el propósito de Dios, no cumplía el propósito de Dios crear nada más a un hombre. No era el propósito de Dios crear un solo hombre, una sola persona, un solo género humano. Por eso podemos decir que la palabra bueno no nada más habla de algo que es moralmente correcto o algo puro, sino algo que cumple su ¿qué? Propósito. Y cada día, a excepción del día 2, lo que Dios crea cumple su ¿qué? Propósito, su propósito. Hermanos, aquí también, los primeros 3 días son los únicos días que se utiliza la frase y llamó Dios. Mire, versículo 5, día 1. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Día 2, versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Día 3, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco. En esta frase estamos viendo que Dios le pone nombre a algo. Dios, ¿verdad? Le está llamando a algo. No se dice así en los demás días. Es más, de los seres vivientes, Dios no les pone nombre a los seres vivientes. ¿Quién le pone nombre a los seres vivientes? Adán. Ahora, Dios está poniendo nombres y Dios está llamando a estas cosas. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios llama, algo pasa antes que Dios llame. ¿Qué pasa antes que Dios llame a la luz día? Bueno, mire lo que dice la frase de arriba. ¿Y qué? Y separó Dios. ¿Sí lo ve ahí en sus hojitas? Sígame en sus hojitas. Quiero que vea el texto de la Biblia. Y separó Dios. Mire, vaya al día 2, versículo 8. ¿Qué hace Dios antes de llamar? Bueno, dice, y separó las aguas. Y de nuevo, aquí no se utiliza la palabra separó, pero mire lo que está haciendo antes de llamar. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas en un solo lugar. Hermanos, en cada ocasión que Dios está llamando algo y lo está nombrando, es porque Él ha separado. La mejor palabra es, Él ha distinguido. En la primera ocasión Dios está distinguiendo la luz de las tinieblas. En la segunda Dios está distinguiendo, ¿verdad?, las aguas de la atmósfera. En la tercera Dios está distinguiendo los mares de la tierra. Ahora, cuando se utiliza la palabra llamó, hermanos, llamó, eso es muy interesante porque da la idea de establecer límites. Escuche con atención Proverbios 8:29. Dice Proverbios 8:29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Hermanos, Dios le puso límite a los mares. Dios puso límites a los mares. Entre la tierra y el mar iba a haber límites. Y dice aquí, Dios le puso límites a la oscuridad. Dios le puso límites al agua y al cielo. Ahora, hermanos, déjenme, ¿cómo es eso importante? Porque escuchamos comúnmente en la tierra, los polos se están descongelando. Y si descongelan, adivinen qué va a pasar con nosotros. Nos vamos a inundar. Ándele, sigan dañando a la naturaleza para que se descongelen los polos y todos nos muramos. No, Señor. Dios puso límites a los mares que no van a traspasar. Dios puso límites a los mares que no van a traspasar. Ahora, el libro de Job nos dice, no voy a ir a ese versículo, que Dios usa la naturaleza para castigar a los hombres. Ese es otro asunto. Dios tiene que usar los tsunamis, Dios tiene que usar los huracanes,
Dios tiene que usar los temblores, Dios tiene que usar la severidad del calor y el frío para castigar a los hombres, para que los hombres regresen a verlo. Eso es una cosa, Dios usa la naturaleza para castigar y llamar la atención de los hombres, pero otra cosa es decir que los mares van a desobedecer a los límites que Dios ha puesto. Y aquí dice la Escritura que Dios los distinguió y los separó. Hermanos, última observación textual. De los 5 días, solamente en dos aparece la palabra o la frase los bendijo. Día 5 y día 6. Mira aquí, versículo 22 en el día 5. Y Dios los bendijo. Día 6. Y los bendijo Dios. Solamente. No aparece esa frase en los otros días. La palabra aquí, hermanos, la palabra aquí de bendición es la palabra o es el verbo hebreo beraka o baraka. A lo mejor usted ha escuchado a alguien que se llama Barak. Barak es el sustantivo para bendición, ¿verdad? Ese es el sustantivo para bendición. Aquí, hermanos, en Génesis 1, Dios está bendiciendo, ¿verdad? Solamente en el día 5 y en el día 6. Y después, cada bendición también tiene otra cosa. Mire aquí, versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificaos, multiplicaos y llenad. ¿A quién les está diciendo eso? A todas las aves y a todos los animales de las aguas. Ahora mire aquí, versículo 28. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién les está diciendo? Bueno, directamente les está diciendo a Adán y Eva. Les está diciendo a los hombres, pero también podemos entender que les está diciendo ¿a quién? A los animales terrestres. Hermanos, la bendición que Dios está pronunciando es para los seres vivos. La palabra bendición, hermanos, tiene la idea de promulgar circunstancias beneficiosas para la persona o el objeto. Nosotros usamos esa frase, ¿sí o no? ¡Qué bendición que usted esté! ¿Qué queremos decir con eso? Que hace algo bueno, ¿no? O por ejemplo, cuando usted dice, ¿verdad? No, me cayó una bendición, ¿verdad? Pude pagar esto. Y hablamos, ¿verdad? De las circunstancias beneficiosas o a veces de las cosas que Dios nos da, las distinguimos como ¿qué? Bendiciones. Bueno, en la Biblia tiene un sentido más profundo y más amplio, pero tiene que ver con eso, hermanos, con circunstancias beneficiosas. Tiene que, bueno, y en la Biblia tiene más ideas esta palabra, pero esta es la palabra que Dios te está diciendo para los seres vivos. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Bueno, Él ha pronunciado bendición a los seres vivientes y los seres vivientes tienen que obedecer. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pueden obedecer? Porque Dios los ha bendecido. ¿Por qué tienen que obedecer? Porque Dios los ha bendecido. Hermanos, no sé, ¿les sirvió esta hojita? ¿Verdad que se ve muy suave? Es una estructura muy hermosa la estructura de Génesis capítulo 1. Hermanos, ¿qué vemos en Génesis capítulo 1? Quiero terminar con leyendo estos pensamientos. Dios usó su palabra para crear. Dice Salmo 33:6, por la palabra fueron creados, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Dice el versículo 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmo 148:5, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Hermanos, desde el principio de la Biblia, desde el puro principio, la palabra de Dios es sumamente importante.
La mayoría de los dioses paganos son dioses desconocidos, son dioses de difícil acceso. Lo que se sabe de ellos ha venido por generaciones anteriores, a nadie le consta, nadie lo vio, nadie fue escrito, pero sabemos. Sin embargo, el Dios creador se ha dado a conocer porque ha hablado y ha asegurado que lo que él ha hablado se quede en escrito. Hermanos, no es nuestro aferro religioso de hacer tanto énfasis en la Biblia. Ay, ustedes siempre están molestando que la Biblia. ¿Ya no se sabe en otra? No es nuestro aferro religioso de estar molestando con la Biblia. Es que tenemos un Dios que nos ha hablado. Tenemos un Dios que nos ha hablado y nos ha dejado su palabra escrita. Yo no tengo que pagarle a nadie para averiguar cómo es ese Dios. Yo no tengo que ir hacia los templos en otros países para averiguar cómo es Dios. Yo no tengo que ir a hacer esos viajes de introspección para que Dios me diga cómo soy yo. Yo necesito ver su palabra. No es nuestro aferro religioso. Es la revelación de Dios que nos ha dicho que es un Dios que ha hablado. Hermanos, Dios evaluó que todo cumpliera su propósito y tuviera excelencia moral. Toda la creación, hermanos, de Dios era perfecta en funcionamiento y naturaleza. Necesitamos entender eso, hermanos. La creación de Dios era perfecta. Y estoy usando la palabra era perfecta. La creación de Dios en funcionamiento y naturaleza era perfecta. Era perfecta. Y algo para la próxima semana. Si se dio cuenta, mire el tamaño que ocupan todos los días y mire el tamaño que ocupa el día 6. ¿Cuántas líneas ocupa el día 6? Y eso que lo corté, ¿eh? Hermanos, el día 6 es el día con más detalles. Es el día que se distingue sobre todos los días. ¿Por qué el día 6 se distingue de todos los días? Ah, porque Dios hizo los animalitos, los dinosaurios. Dios hizo los dinosaurios. Por eso, no. Dios está haciendo algo. Hay una sola cosa de todo, perdón por usar la palabra cosa, pero no sé qué otra palabra. Hay una sola cosa de toda la creación que comparte la naturaleza de Dios. Y es el hombre y la mujer. Porque dice varón y hembra. Varón y hembra. Hermanos, el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre? Hay un himno que dice, ¿qué es el hombre? Para que lo visites. ¿Qué es el hijo del hombre? Le pusiste sobre todas las cosas. Hermanos, la creación fue para nosotros, no nosotros para la creación. Los seres humanos, los hombres y las mujeres, son los únicos que compartimos la naturaleza de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza. La próxima semana vamos a ver, ya vimos quién es Dios, ya vimos qué hizo Dios, ahora vamos a ver las cosas creadas. ¿Qué es lo que hizo Dios al principio? ¿Y qué dice el texto de lo que hizo Dios al principio? Vamos a ver. Señor, gracias. Gracias por la verdad que podemos leer en Génesis capítulo 1. Un Dios verdadero que está fuera de los límites del tiempo y el espacio. Un Dios que no es originado de nada ni de nadie. Y es un Dios, puse esta hojita, Señor, para mostrarle que es un Dios que estuvo tremendamente activo en la creación. Él habla, Él dice, Él llama, Él bendice, Él manda. Este es un Dios que está muy activo. Y todo lo que hace es bueno, y todo lo que hace es perfecto, y todo cumple su propósito. Porque así eres tú, nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios creador. Y aunque la gente a veces nos dice que eso es muy presuntuoso,
como los cristianos, ustedes son muy presuntuosos. No es que somos presuntuosos, pero así dice tu bendita palabra. Y tenemos un Dios que nos ha hablado. Yo no tengo que pagarle a nadie, yo no tengo que hacer viajes tan largos. Tengo la palabra de Dios en mis manos, de un Dios que me ha hablado. La tengo en español y la tengo en diferentes traducciones para entender. Porque el Dios verdadero no es un Dios solamente de los ricos, no es un Dios solamente de los sabios, es un Dios de toda persona. Todos que podamos tener acceso a tu palabra, ya sea leída o hablada, pero tu palabra, tenemos contacto contigo. No eres un Dios de difícil acceso. No necesito de personas para conocer ese Dios. Necesito mirar a tu palabra. Señor, ayúdanos a no pensar que es un aferro religioso el tanta palabra de Dios, sino que ese fue tu propósito desde el principio, porque nos estás enseñando lo poderoso que es tu palabra. Gracias, Señor. Bendice.